Ahora sigo trabajando con el proyecto tutorial y voy a trabajar con el capítulo siguiente, que es el capítulo de filtros. Ahí está, filtros, excelente. Bueno, vamos a arrancar con los filtros de comparación de atributos. Son muy sencillos, quizás ustedes ya los usaron en la práctica. Hay comparación de atributos y métricas. Yo voy a arrancar con los filtros de comparación de métricas, que son los más sencillos. Y para hacerlo voy a usar un reporte que ya existe en el proyecto tutorial, que me sirve los efectos por mostrar los filtros de métricas. Voy a buscar un reporte que está en la carpeta pública, objetos públicos, reportes, áreas temáticas, análisis de ventas, se llama Category Sales Report. Ahí está. Acá me voy a crear un acceso directo y voy a crear un filtro de comparación de métricas. En este reporte tenemos información de información mensual del rendimiento de cada subcategoría. Tenemos la ganancia, el forecast, las ventas y el forecast de ventas. A mí me gustaría, por ejemplo, filtrar y mostrar únicamente aquellas subcategorías que en algún mes no cumplieron el forecast. Entonces, para resolverlo, tendría que comparar las ventas con el forecast. Ahora, una forma de resolverlo sería creando una métrica con, por ejemplo, la diferencia entre las dos métricas. Si la diferencia es positiva, entonces las ventas son mayores que el forecast, y si es negativa, al revés. Ahora, para poder resolver de esa forma, tengo que crear una métrica intermedia, que la voy a usar únicamente para hacer un filtro, cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a una forma más fácil y más directa de filtrar, que es comparando el valor de dos métricas. Voy a tomar una métrica como profit y voy a crear un filtro de métricas, y arrastrando la métrica al filtro del reporte. Y hasta acá, nada nuevo, estos son temas que vimos en el curso anterior. Lo nuevo es que yo puedo tomar esta métrica y comparar el valor, el ranking o el porcentaje contra otra métrica. Por ejemplo, que la ganancia sea menor o igual que, menor que, y en vez de tipear un valor fijo como hacíamos antes, una constante, o en vez de definir un prompt para que el usuario ingrese la constante, hoy vamos a ver que podemos comparar este indicador contra el valor de otro indicador. Nuestra metric. Y acá poner a buscar otro indicador, como por ejemplo Profit Forecast. Si conocen el nombre del indicador, lo pueden escribir Profit Forecast. Y recuerden que cuando un indicador o un atributo o un objeto en general tiene un espacio en el nombre, tienen que usar corchetes. Ahí está. Bueno, acá hay una rueda, hay tres métricas que se llaman igual o que tienen un nombre parecido. Yo voy a elegir la primera. Ahí está. Y me quedó where profit less than es menor que profit forecast. Ejecuto el informe y si todo sale según lo esperado, me voy a quedar únicamente con las subcategorías que en algún mes no cumplieron el pronóstico de forecast. Si analizamos la consulta SQL, nos vamos a encontrar que la herramienta lo que hizo fue comparar las dos métricas. Por acá. Bueno,
Entonces, voy a tomar este filtro, lo voy a guardar. Y lo voy a guardar en la carpeta de filtros, así pues, cuando ustedes tengan este metadata pueden revisarlo y lo pueden probar. Comparación de métricas. Bueno, y el reporte por ahora no lo voy a usar más. Ustedes pueden hacer algo parecido con los atributos. Les voy a mostrar otro ejemplo. Creo que ayer usamos un reporte parecido cuando vimos las funciones avanzadas. Así que me voy a copiar el reporte de ayer. Ahí está, demora en entrega. Y me voy a copiar este informe, me lo voy a llevar a la carpeta de filtros. En comparación de atributos. Bueno, este reporte ayer me mostraba algunas órdenes de compra, 10 órdenes de compra tomadas al azar, me mostraba las ventas, las unidades vendidas, la fecha de entrega, la fecha de compra y la demora. Y la demora la voy a sacar, no me interesa. Y les muestro el reporte. Le voy a poner la lupa. Y este reporte me muestra para cada orden de compra, para cada factura, para cada venta, la fecha de la orden de compra y la fecha de entrega. A mí, por ejemplo, me gustaría comparar estos dos atributos. Me gustaría armar un reporte que me muestre las órdenes de compra que se entregaron 5 días o más después de la fecha de compra. Si la orden de compra se entregó después de los 5 días, para mí eso lo considero que es una entrega demorada, es una entrega tarde, y quiero saber cuáles fueron las entregas para lo que sea. Entonces, tendría que comparar estos dos atributos. Eso lo pueden hacer de una forma similar a la de la comparación de métricas. ¿En cómo hacemos? Yo quiero únicamente las órdenes de compra donde la fecha de entrega fue 5 días después de la fecha de compra. Entonces lo que puedo hacer es tomar la fecha de compra y le puedo pedir a MicroStrategy que le sume 5 días y me muestre aquellas órdenes de compra donde la fecha de entrega es mayor que la fecha de compra más 5 días. Eso lo puedo hacer de la misma forma. Así como yo arrastro métricas y puedo comparar métricas, también puedo arrastrar atributos y comparar dos atributos. Por ejemplo, que la fecha de entrega tenga el código, el ID de la fecha. Y acá puedo elegir una fecha fija, una fecha dinámica que lo vamos a ver en algunos minutos. O puedo, por ejemplo, pedirle que el código sea mayor que, y lo puedo comparar contra un prompt, le pregunto al usuario cuál es la fecha, o acá tiene una opción que se llama Custom. Acá en Custom ustedes pueden definir una expresión o una fórmula simple personalizada. Por ejemplo, yo puedo ir a buscar otro atributo, como el atributo día, y lo puedo arrastrar en esta caja de texto. Entonces ahí me va a traer aquella zona de compra donde la fecha de entrega tiene el ID mayor que el ID del atributo día o fecha de compra. Entonces el atributo día, y esta es la representación ID. ¿Qué pasa? En realidad todas las
o la gran mayoría de las órdenes de compra va a tener la fecha de entrega posterior, mayor o igual a la fecha de compra. Entonces lo que voy a hacer es tomar la fecha de compra y le voy a sumar 5 días. Entonces yo agarro una fecha y le sumo 5 unidades. Mi motor de base de datos lo interpreta como le quiero, como si quisiera sumar 5 días. Habría que ver si el motor de ustedes lo interpreta de igual forma. Después vamos a ver que hay otras formas de resolver lo mismo que son más convenientes y que son independientes del motor de base de datos. Bueno, ahí está. Entonces, este filtro va a traer aquellas órdenes de compra que se entregaron 6 o más días después de la fecha de compra. Voy a guardar el reporte. Yo les recomiendo que siempre guarden los reportes antes de ejecutarlos por primera vez. Así se aseguran de que si falla no lo pierdan y además también se aseguran de que se genere un cache para ese reporte. Bueno, vamos a ver el resultado y después volvemos a la consulta SQL. El resultado puede tardar algunos minutos porque tenemos que consultar una tabla de 800.000 registros. Ahí está. Bueno, si ustedes lo chequean, todas las fechas son 6. Todas las fechas de entrega son posteriores a por lo menos 5 días luego de la fecha de compra. Bueno, estas son las 47 órdenes de compra que se entregaron tarde. Y si lo chequean bien, son órdenes de compra que sucedieron en 2 o 3 días. Así que probablemente en esta semana pasó algo raro que demoró varias órdenes de compra. Bueno, si analizo la consulta SQL, van a ver que realmente no hizo nada raro. De hecho, lo que hizo fue traducir ese filtro a una expresión equivalente en el lenguaje SQL. La herramienta tomó la columna correspondiente, a la fecha de entrega y le pido que sea mayor a la fecha de compra más 5 unidades. Que mi motor de base de datos, el más 5, se interpretó como sumar o agregarle 5 días a esa columna del tipo fecha. Bueno, esto lo voy a guardar como comparación de atributos. Ahí está. Bueno, listo. Voy a volver a un segundo al filtro de métricas. Yo no lo mostré, pero ustedes cuando comparan dos métricas pueden hacer lo mismo que vimos recién. Pueden comparar el valor contra el valor de una métrica o pueden usar una expresión personalizada. Por ejemplo, custom. Y pueden tomar, por ejemplo, el forecast profit. Forecast y multiplicarlo por, no sé, una constante. 1.1. O pueden agregar otra métrica. En general, pueden hacer cualquier operación que se les ocurra. Esta también la pueden usar con filtros de métricas. Por ejemplo, que la ganancia sea inferior o sea superior a el forecast incrementado en un 10%. Ahí está.
Por ejemplo, revenue por 1.10. Ahí está. Entonces ahí yo puedo comparar la métrica contra una operación entre una métrica y una constante, o alguna otra operación entre otras métricas y constantes. Bueno, esto es lo primero que les quería mostrar, la comparación entre atributos y la comparación entre métricas. Bueno, el siguiente tema que les quiero mostrar también es importante. Es una herramienta que se llaman fechas dinámicas o filtros de fechas dinámicas, que en algunos casos son realmente útiles. Fechas dinámicas. Por ejemplo, en caso de la vida real, el ejecutivo de cuenta quiere ver a aquellos clientes a los cuales se le va a vencer el contrato de mantenimiento en la próxima semana. Y yo quiero que todos los lunes MicroStrategy me envíe un reporte que me muestre cuáles son los clientes los cuales en los próximos 7 o 15 días se les vence el contrato de mantenimiento. Así yo esta semana puedo tomarme el tiempo y me puedo agendar una reunión, una llamada. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que la herramienta determine cuáles son los clientes que en los próximos 15 días se les va a vencer el contrato de forma dinámica. O, por ejemplo, quiero ejecutar un reporte que todos los días me muestre la evolución de ventas de la última semana, de la semana anterior, o de los últimos 7 días, o los últimos 2 días. Y quiero que esos últimos 7 días, esos últimos 2 días se determinen de forma dinámica. Yo no quiero todos los días tener que abrir el reporte, editarlo, cambiar la fecha. Eso lo puedo hacer con los filtros de fechas dinámicas. Vamos a un ejemplo. Quiero que la herramienta me muestre la evolución de ventas de los últimos 7 días. De forma dinámica, sin necesidad de editar el reporte todos los días y cambiar la fecha, o sin necesidad de responder un prompt o una pregunta de fechas. Eso lo puedo resolver con el filtro de fecha dinámica de la siguiente forma. Voy a tomar un reporte. Y tomamos un reporte y le agregamos algunos indicadores y algunos atributos. Y quiero que este reporte me muestre la información de los últimos 7 días de forma dinámica. Eso lo puedo hacer creando un filtro de fecha dinámica. Usando algún atributo del tipo fecha, como día, fecha de compra, fecha de entrega. Voy a arrastrar ese atributo al filtro y le voy a pedir que el código de día sea exactamente igual a o entre. Yo quiero los últimos 7 días, así que la fecha tiene que estar entre ayer y ayer menos 7 días. Eso lo voy a resolver con un filtro de fecha dinámica. Después de una fecha estática o una fecha dinámica. Por ejemplo, entre el día de hoy menos 8 días. Entonces, si hoy es miércoles 15 de agosto, hoy menos 8 días es martes 7 de agosto. Esto queda definido como el día de hoy menos 8 días.
Bueno, entonces entre el martes de la semana pasada y el martes de esta semana, que fue el día de ayer. El día de ayer es igual al día de hoy, menos un día. Entonces hoy es miércoles 15, hoy menos un día es martes 14 de agosto. Entonces este filtro me va a devolver la información de la última semana, desde el martes de la semana pasada al martes de esta semana. Y esto se va a resolver de forma dinámica a medida que pase el tiempo. Ahí está, voy a hacer clic en OK. Esto lo voy a guardar para más adelante. Últimos 7 días. Bueno, ejecuto el reporte y probablemente el reporte va a estar vacío, porque no tengo información para el año 2012. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la fecha de mi máquina. A ver si puedo. Voy a ir al mismo día del año 2009. Ahí está. Ejecuto el reporte. Y la herramienta me debería mostrar la última semana. Perfecto. Y si hoy es sábado 15 de agosto de 2009, la herramienta me muestra la información del 14 de agosto, el 13 de agosto y así siguiendo hasta el viernes 7 de agosto. Y supongamos que ejecutamos este mismo reporte, pero en otra fecha. Por ejemplo, ejecuto el mismo reporte una semana después, 3 días después. Supongamos que hoy es, por ejemplo, el 8 de agosto. Entonces, cuando ejecuto el informe, me muestra la información entre el 7 de agosto y el 31 de julio. Este reporte, de forma dinámica, de acuerdo a la fecha del sistema, me muestra los últimos 7 días o lo que sea que haya configurado. Bueno, ahí está. Entonces, cada vez que ejecute este reporte, voy a poder ver la evolución de los últimos 7 días. Bueno, supongamos que a mí me gustaría ver algo distinto. ¿Sí? Me gustaría modificar este filtro y en vez de ver la información de los últimos 7 días corridos, supongamos que soy por ejemplo un banco que trabaja de lunes a viernes. Me gustaría ver la información de lunes a viernes de la semana anterior. Yo quiero ejecutar un reporte hoy, mañana o cualquier día de la semana y quiero que me muestre la información de la semana anterior, ¿sí? Del lunes al viernes. Eso lo puedo resolver también usando filtros de fechas dinámicas, refinando un poco más cómo se calcula las fechas dinámicas. Yo cuando creo la fecha dinámica puedo tomar la fecha del día de hoy y le puedo sumar o restar días o le puedo sumar o restar meses en caso de que quiera ver el último trimestre o el último mes. Otra herramienta que tiene disponible, además de la suma y resta de meses o días, es la posibilidad de ajustar la fecha basado en algún punto de vista, que puede ser semanal, mensual o anual. Vamos a ver un ejemplo. Si hoy es sábado 8 de agosto, vamos a volver al día de hoy para que se vea mejor. Voy a volver al 15 de agosto de 2012. O sea, si hoy es miércoles 15 de agosto de 2012, entonces hoy menos 8 días es el martes 7 de agosto de 2012. Lo que puedo hacer es ajustar este martes 7 de agosto de 2012, por ejemplo, usando el punto de vista semanal, parándome en el lunes. Entonces, si yo
al día de hoy le resto 8 días y me paro en el lunes, esto se resuelve como el lunes 6 de agosto, que es el lunes de la semana anterior. Ahí está. El lunes de la semana que surja agarrar al día de hoy y restarle 8 días. O 7 días. Está lo mismo. Y la fecha final tiene que ser el viernes de la semana anterior. Que va a ser lo que surja de tomar la fecha de hoy, restarle por ejemplo 7 días y ubicarme en el viernes de esa semana. Y entonces si hoy es miércoles 15 de agosto, entonces se resuelve como el viernes 10 de agosto, que es el viernes de la semana anterior. Entonces ahora este filtro, cuando lo ejecuto, me muestra los 5 días hábiles o los 5 días laborables de la semana anterior. Esto lo puedo hacer ajustando la operación de fechas con un punto de vista. Por ejemplo, un punto de vista semanal. Ahí está. Bueno, perdí los cambios. A ver, de vuelta. Hoy menos 7 días. Y me había parado en el lunes. Y hoy menos 7 días. Me voy a parar en el viernes. Ahí está. Y lo voy a guardar como semana anterior. De viernes. Bueno, listo. Y voy a tomar el reporte. Lo voy a crear, el resultado va a ser muy parecido al de antes. Voy a quitar esto. Y voy a agregar el filtro de la semana anterior. Ahí me voy a ir al año 2009. Voy a ejecutar el reporte. Y se ve que es 15 de agosto de 2009. Esto me muestra la semana anterior. Del 4, del lunes 4 al viernes 8 de agosto. Bueno. Además de poder cambiar el punto de vista desde la semana, también pueden cambiar el punto de vista usando algún criterio mensual o anual. Les muestro algún ejemplo. Entonces, cuando cambian el punto de vista, se pueden parar en, por ejemplo, el lunes de la semana donde caiga o en el primer día del mes, el primer domingo del mes. Se paran en un punto de vista anual, el 1 de enero de ese año, el primer sábado de enero de ese año. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Quiero ver la información de el último trimestre. Hay que hacer un filtro que me muestre la información del último trimestre. Eso lo puedo resolver tomando la fecha de hoy y restándole 3 meses. Fecha de hoy menos 3 meses. ¿Qué pasa? Esto va a caer en el 14 de mayo. Entonces yo le puedo decir que basado en el mes, se pone el primer día del mes, 1 de mayo. Bueno. Y
la fecha final. Le voy a decir que sea la fecha de hoy menos un mes. La fecha de hoy menos un mes.